Esta vez, compartamos la palabra de Dios con el sermón titulado La ciudad de refugio espiritual y la tierra. La tierra es pequeña, es como un grano de arena en la orilla del mar y un pequeño punto en el vasto universo. Entonces, ¿para qué fue creada la tierra? Esta vez, estudiemos sobre el significado de la creación de la tierra. Dios dijo que creó todo con su intención y significado en ello. Incluso, una mata de hierba o un árbol fueron creados por una razón. Cuando Dios Elohim, nuestro Padre y nuestra Madre celestiales, creó el universo, dijo que tenía una voluntad en la creación de la tierra. Entonces, ¿con qué propósito se creó la tierra? ¿Para quiénes crearon la tierra? Los científicos formulan varias hipótesis y se esfuerzan por demostrarlas. Pero son nuestro Padre y nuestra Madre celestiales los que diseñaron el universo, crearon a los seres humanos y la vida. A través de la Biblia, nos dicen que la tierra no fue hecha al azar, sino que fue creada con la gran voluntad y significado de Dios en ella. Entonces, ¿cuál es el propósito de crear la tierra? Mientras viven en la tierra, muchas personas piensan, ¿por qué nací? La vida es corta. ¿Para qué debo vivir en la tierra? Pero muchas almas pobres viven sin saber su significado o propósito. Pero les pido que no consideren la vida terrenal como todo lo que tenemos, sino que entiendan lo que realmente es, para que podamos tener un completo arrepentimiento y buena fe y volvamos al eterno cielo. La tierra es espiritualmente la ciudad de refugio. Para decirlo directamente, la ciudad de refugio es la prisión de nuestras almas. ¿Por qué razón se creó la tierra, la prisión para nuestras almas? ¿Con qué propósito se hizo? Si estudiamos la regla de la ciudad de refugio en el Antiguo Testamento, podemos entender por qué estamos viviendo en la tierra, ya que se encuentran en la relación de sombra y realidad. Además, podemos saber que volveremos a nuestro hogar eterno y espiritual cuando dejemos esta tierra. Entonces, tomémonos un tiempo para confirmar todo esto a través de las leyes del Antiguo Testamento, escritas en Números, capítulo 35. Comparemos la tierra y el mundo espiritual, ya que la tierra nos es dada como figura y sombra. La regla de la ciudad de refugio, que aparece en las leyes del Antiguo Testamento, que pueden leer en Números 35:9, tiene grandes implicaciones para nosotros. Si estudiamos cuidadosamente la regla de la ciudad de refugio, podemos aprender todos los asuntos importantes sobre nuestra alma. Si no entendemos la regla de la ciudad de refugio, que se hizo como una sombra, no entenderemos por qué estamos viviendo en la tierra y por qué debemos guardar la verdad del nuevo pacto. Entonces no podremos evitar tener una fe vaga. Para tener una fe firme, necesitamos entenderlo claramente. Por esa razón, Dios dijo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Veamos juntos las enseñanzas de Dios en Números capítulo 35, versículo 9. En el versículo 9 está escrito, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades. Ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades, pues, quedaréis,
Tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. La ciudad de refugio es un lugar donde un pecador puede huir y permanecer temporalmente. El versículo 15 dice: estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel, y para el extranjero, y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro, sin intención. Cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención, significa que no tenía la intención de matarlo, sino que cometió un pecado inconscientemente. Fue un error. Por ejemplo, supongamos que 2 personas estaban cortando un árbol con hachas, pero el hacha de una persona tuvo un problema. La hoja de metal se separó del mango y golpeó a la otra en la cabeza y la mató. Entonces, esa persona mató a esta sin intención. Él no tenía la intención de matarlo, pero eso fue lo que pasó. Dios creó la regla de la ciudad de refugio para que esas personas se refugiaran. Entonces, aquí se explica acerca de las personas que mataban a alguien sin intención. Cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Versículo 16. Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Un homicida que mató a alguien intencionalmente debía ser castigado, según la ley del Antiguo Testamento. Versículo 17. Y si con piedra en la mano, que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano, que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. La ley establece que, si alguien mató a alguien deliberadamente, cometió maldad intencionalmente, por lo que debe ser castigado como corresponde. Versículo 19. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo empujó, o echó sobre él alguna cosa por acechanzas y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá, es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Mas si casualmente lo empujó sin enemistades, o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien, sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo, ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre, conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. La ciudad de refugio era para los que habían matado a otros sin intención. Supongamos que alguien tiró una piedra involuntariamente, y entonces un transeúnte resultó herido, y finalmente murió. La persona que tiró la piedra no le apuntó a matarlo. No conocía a la víctima y no tenía intención de matarlo. Pero sucedió accidentalmente y murió. Para ayudar a tales asesinos accidentales, Dios permitió que existiera la ciudad de refugio. Sin embargo, la ciudad de refugio no era para asesinos intencionales. La regla era, la vida debe ser pagada con la vida. Y los familiares o parientes de las víctimas podían arrastrarlos y destruirlos, aunque los asesinos hubieran huido a la ciudad de refugio. Solo los que mataban a alguien involuntaria y accidentalmente podían permanecer en la ciudad de refugio. Pero los que se refugiaban en la ciudad tenían que morar en ella hasta la muerte del sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo.
No había un periodo específico de permanencia como morar en la ciudad de refugio durante cierta cantidad de años. La única condición era que tenían que permanecer hasta la muerte del sumo sacerdote ungido con el aceite santo. Supongamos que alguien ha ingresado en la ciudad de refugio debido a un accidente. Pero, entonces, el sumo sacerdote ungido con el aceite santo fallece al día siguiente. Para él, el día siguiente es el día de su liberación. Puede irse a casa libremente mañana. Pero, ¿y si el sumo sacerdote vive por 30 o 40 años? En ese caso, aquel que ha entrado en la ciudad de refugio hoy debe permanecer allí por 30 o 40 años. Si son afortunados, como el mundo diría, pueden entrar hoy y ser liberados mañana. O, por otro lado, podrían necesitar quedarse allí por el largo periodo de 40 o 50 años. Su periodo de estadía terminará en cuanto fallezca el sumo sacerdote ungido con el aceite santo. Este es un punto muy importante en la regla de la ciudad de refugio. Dios creó la regla de esa manera a fin de que conozcamos un punto espiritual muy importante que contiene la voluntad y providencia de Dios. Continuemos con el versículo 26. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio, en la cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello. El acusado debe permanecer dentro de los límites de la ciudad de refugio. En otras palabras, es una prisión. Debe permanecer en ese espacio restringido llamado ciudad de refugio. Y si salía de la ciudad de refugio como le placía, antes de la muerte del sumo sacerdote, aunque se encontrara con la familia de la víctima y fuera asesinado, no se podría apelar a ninguno por compasión. Esta es la ley de Moisés, dada por Dios en los tiempos del Antiguo Testamento. Continuemos con el versículo 29. Estas cosas os serán por ordenanza de derecho por vuestras edades. En todas vuestras habitaciones, cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigos, morirá el homicida. Mas, un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera, y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. Versículo 32. Ni tampoco tomaréis precio del que huyó a su ciudad de refugio, para que vuelva a vivir en su tierra, hasta que muera el sumo sacerdote. Los que huyeron a la ciudad de refugio no pueden ser liberados antes de la muerte del sumo sacerdote, aunque paguen precio, lo cual no se debe aceptar. Versículo 33. Y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. No contaminéis, pues, la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo, Jehová, habito en medio de los hijos de Israel. Entonces, quien está en la posición más importante en la ley de la ciudad de refugio es el sumo sacerdote ungido con el aceite santo. Y todas las ordenanzas de la ley del Antiguo Testamento fueron hechas por Dios para iluminarnos al mundo espiritual. La Biblia dice que la ley en el Antiguo Testamento es una sombra y lo que sucede en el Nuevo Testamento es la realidad. Entonces, hoy a través de la palabra de la verdad, necesitamos aprender esto. ¿Quién es la realidad del sumo sacerdote ungido con el aceite santo en la regla de la ciudad de refugio que es una sombra? Veamos Hechos, capítulo 4, versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien, ¿qué? A quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Jesucristo es el único a quien Dios ungió. Vayamos a Daniel, capítulo 9, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación
y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos. Aquí, el Santo de los Santos es Jesús, como se explica en Hechos capítulo 4, versículo 27. Ciertamente, Jesucristo es aquel que cumplió todas las profecías como Rey y Sumo Sacerdote, ¿no es así? Aquí, pensemos sobre la ciudad de refugio. Solo cuando el Sumo Sacerdote ungido con el aceite santo fallece, todos en la ciudad de refugio pueden regresar a sus hogares. La profecía ya estaba contenida en la ley de Moisés, dada por Dios hace 3500 años, para que todos nosotros podamos regresar al eterno reino de los cielos, que es nuestro hogar, solamente cuando Jesucristo, ungido con el aceite santo, muera. Entonces, Jesús fue realmente el sumo sacerdote ungido con el aceite santo en la tierra. Confirmémoslo a través de Hebreos capítulo 5, versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios, ¿qué? Sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Solo cuando Jesucristo, el sumo sacerdote ungido con el aceite santo, fallece, todas las personas en la ciudad de refugio pueden regresar a sus hogares. Así, podemos confirmar que Jesús es el sumo sacerdote ungido con el aceite santo, ¿verdad? Podemos entender claramente que Jesucristo fue aquel que fue ungido mediante todos los testimonios de la Biblia. Únicamente, los que participen en la preciosa sangre de Cristo derramada en la cruz pueden regresar a los hogares que perdieron. ¿No es cierto? Confirmemos que esas personas pueden regresar a su eterno hogar celestial en Hebreos capítulo 11, versículo 13. Conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran, ¿quiénes en la tierra? Extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. ¿Acaso no significa esto que la tierra no es su país natal? Versículo 15. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, ¿cómo? Celestial. Nuestro hogar es el reino de los cielos. En Filipenses capítulo 3, ¿en dónde dice que está nuestra ciudadanía? Está en el cielo. Por lo que el reino de los cielos es nuestro hogar, en donde está nuestra ciudadanía. Y estamos temporalmente en esta tierra, la ciudad de refugio, para que regresemos al eterno reino de los cielos. ¿Quién debe morir? Jesucristo, quien es el sumo sacerdote ungido con el aceite santo, debe morir y derramar su sangre. Solo por el poder de su sangre podemos recibir la gracia de regresar a nuestro eterno hogar celestial. De acuerdo con las reglas de la ciudad de refugio en la ley de Moisés, ¿en dónde nos encontramos ahora? Los que pueden volver al hogar solo cuando muere el sumo sacerdote viven en la tierra. Hablando espiritualmente, ¿qué lugar es la tierra? Es la ciudad de refugio espiritual. En la ciudad de refugio, aunque alguien tenga una gran riqueza, un gran poder, una gran sabiduría y conocimiento, ¿acaso puede regresar a su hogar con su propia habilidad? No, nadie puede. ¿Pueden volver a casa solo a través del sacrificio de quién? Del sumo sacerdote. Sin el sacrificio del sumo sacerdote, jamás podemos regresar a nuestro hogar eterno. Entonces, ¿con qué verdad el sumo sacerdote ungido
nos hace participar en su preciosa sangre de sacrificio? El sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. ¿No es así? Lo hemos leído en Hebreos capítulo 5, versículo 10. A fin de participar en la sangre del sumo sacerdote ungido y retornar al eterno hogar celestial, ¿no debemos pertenecer al orden de Melquisedec? Sin permanecer en el orden de Melquisedec, no podemos recibir la gracia del sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, ¿qué es el orden de Melquisedec? En resumen, es la verdad de la Pascua del Nuevo Pacto. Algunos podrían escuchar por primera vez acerca de Melquisedec. Así que, estudiemos brevemente sobre Melquisedec en el libro de Génesis, capítulo 14. Debemos conocer quién es Melquisedec y dar gracias y gloria al Padre y la Madre celestiales por guiarnos a la verdad del nuevo pacto. Veamos Génesis capítulo 14, versículo 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó, ¿qué? Sacó pan y vino. Melquisedec, que apareció en el Antiguo Testamento, bendijo a Abraham a través de pan y vino, y no de otros sacrificios. Ya que Jesús también es el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, ¿qué utilizó cuando bendijo a la humanidad con la vida eterna? En el Nuevo Testamento podemos ver que Jesús bendice con pan y vino. Todos los sacerdotes de Israel ofrecían a Dios la sangre de animales como sacrificio. Pero Melquisedec era diferente. Él bendijo a Abraham con pan y vino. El Antiguo Testamento es una sombra y el Nuevo Testamento es la realidad. Melquisedec, que era una sombra y una profecía, se cumplió por Jesús. Confirmémoslo en Mateo capítulo 26. Aunque en estos días haya un sinfín de iglesias en el mundo, los que no habitan en el orden de Melquisedec no pueden revestirse de la sangre de Cristo. Si es así, ¿acaso pueden volver a nuestro hogar, el eterno reino de los cielos? De ningún modo. Ellos nunca pueden revestirse de la gracia de Dios. Veamos Mateo capítulo 26, versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. El pan y el vino que Melquisedec utilizó cuando bendijo a Abraham aparecen en la escena de comer la Pascua. Saltemos al versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es, ¿qué? Esto es mi cuerpo. Versículo 27. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, indudablemente esta copa contiene el vino de la Pascua. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Luego de dar gracias por el pan y el vino de la Pascua, ¿qué bendición concedió a la humanidad a través de ellos? Según Salmos 133, Dios envía bendición en Sión.
¿Qué bendición es? Es la bendición de la vida eterna. Melquisedec, del Antiguo Testamento, bendijo a Abraham con pan y vino. Le concedió la bendición física. Jesucristo, el Melquisedec espiritual, bendijo a la humanidad con pan y vino. Todo el que participa en este santo nuevo pacto puede recibir la vida eterna. Por tal razón, en Hebreos capítulo 5 está escrito: Jesús fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Veamos Lucas capítulo 22, versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: El maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Se debe a que Jesús debía preparar el camino y enseñarlo, a fin de que podamos entrar en la verdad del orden de Melquisedec. Continuemos con el versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias. ¿A través de qué Melquisedec bendijo a Abraham? A través del pan y el vino. Asimismo, Jesús, el Melquisedec espiritual, bendice a la humanidad por medio del pan y el vino. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Jesús estableció la verdad del nuevo pacto de esta manera, y el día siguiente fue crucificado. A fin de revestirnos de la sangre de Cristo, todos debemos guardar el nuevo pacto. Dios dice a los que lo guardan: ustedes son mi pueblo, tienen la ciudadanía celestial, pueden regresar al cielo. Esta tierra se creó con cierto propósito. Desde el punto de vista espiritual, no hay ninguno que viniera del cielo a esta ciudad de refugio sin pecado. Debido a que todos pecaron, sin importar lo grave que fuera, vinieron a la tierra, la ciudad de refugio. Está escrito en el libro de Primera de Juan: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. En Jeremías capítulo 31, confirmemos que debemos seguir el orden de Melquisedec. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré, ¿qué? Haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Jesús proclamó el nuevo pacto mediante la Pascua, ¿no es así? Lo hemos confirmado en Lucas capítulo 22, versículo 20. Continuemos con el versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová: daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por... ¿qué? Seré a ellos por Dios, y ellos me serán por... ¿qué? Me serán por pueblo. En el versículo 33, Dios dijo: daré mi ley en su mente. ¿A qué se refiere mi ley? Dios dijo que pondría la ley del nuevo pacto en los corazones de todos los amados hijos de Sión. Los que siguen la ley del nuevo pacto serán el pueblo de Dios, y Él será su Dios.
Esas personas están en condiciones de entrar en el eterno reino de los cielos. ¿No es así? Veamos el versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré. ¿Qué? Perdonaré la maldad de ellos. La muerte del sumo sacerdote ungido con el aceite santo en el Antiguo Testamento implica la muerte de Jesucristo en la tierra. La muerte de Cristo fue un proceso espiritual para perdonar todos nuestros pecados. Gracias a su sufrimiento y sacrificio, se abrió el glorioso camino para regresar a nuestro hogar celestial. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ciertamente Dios dijo, siempre y cuando permanezcan en el nuevo pacto, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. La única manera de regresar a nuestro hogar celestial desde la ciudad de refugio espiritual es revestirnos de la preciosa sangre del sacrificio de Jesucristo, el sumo sacerdote. Entonces, el eterno perdón de pecados se completará y la vida eterna se nos dará. Deseo que grabemos una vez más en nuestro corazón lo preciosa que es la verdad de la Pascua del nuevo pacto que el Padre y la Madre nos permitieron a través de la profecía de la Biblia. Con esto permítanme concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.